Ahí, ahora sí. Feliz Día de Todos los Santos, una fecha muy importante acá en México y en Perú, algo muy importante. No sé si en Colombia no festejen porque la verdad es que en Colombia a veces son hasta un poco más, tienen más tradiciones que festejar, pero bueno, acá en México es una fecha muy importante, el Día de Muertos será mañana, pero hoy es el Día de Todos los Santos, igual en Perú, y la verdad es que es una fecha súper, súper especial. Penúltimo mes del año, noviembre, mi cumpleaños, 19 de noviembre, apunten mi cumpleaños 19 de noviembre, y bueno, estamos muy contentos de saludarles después de una gira súper intensa que tuvimos por Monterrey, por Bogotá, por Medellín con Larry Raskin la semana pasada, y la verdad es que muy contentos de estar allá con ustedes. Se nos acabaron las giras internacionales por este año, pero viajamos bastante este año, fue exhaustivo este año, y bueno, pues ahora a trabajar muy fuerte y enfocarnos en lo que viene. Y yo quiero decirles que justo en Medellín tuvimos una conversación como de hora y media con unos prospectos. Larry Raskin, la verdad es que ustedes lo conocen y han hablado con él y lo han escuchado muchas veces. Y hay veces que de verdad Larry se conecta de una forma espectacular, que lo que dice, como muchos de ustedes le dicen, es como pepitas de oro. Y la verdad es de que ese día a mí en lo particular fue no solo ¿cómo te diré? No solo fue una plática, sino realmente fue como un aprendizaje para mí y me tocó mucho, o sea, me quedé pensando muchísimo en todo lo que estuvimos viviendo y la verdad es de que me costó mucho y le pedí que si podía repetir la información el día de hoy, que sería fenomenal. Así que, bueno, hoy tenemos aquí a nuestro vicepresidente global de liderazgo, que le damos las gracias por estar nuevamente acá. Larry, welcome, good morning. You're on mute. You are on mute. No, you are on mute. We can hear you. Muchas gracias, amigo. Ahí sí. Buenos, bienvenidos a todos. Bienvenidos. I just got back, as you know, from Mexico and from Colombia. Justo acabo de regresar de México y de Colombia. Had some great events. One Mexican national that was in Monterrey, Mexico, and then I met some great people in Colombia. Tuvimos un gran evento, primero un evento nacional en México y después estuvimos en Colombia donde conocí a grandes personas. I met an individual that was somewhat unforgettable. Conocí un individuo que la verdad es para mí, sin lugar a duda, alguien que no voy a olvidar. Salud, bless you. I met a gal by the name of Isabel Cuellar. Y tuve el placer de estar platicando con Isabel Cuellar. Wonderful gal out of, I think it was Medellín, is that correct? Juan? Yes, in Medellín. Yes, in Medellín. Yes. Are you translating? Are you hearing me? I can hear you. Yes, but you didn't translate. Yeah, sorry. Ella sí was in Medellín, and él decía que si estuvimos en Medellín y que ahí estuvimos en un evento fenomenal con Isabel Cuellar. And so it was great spending time with her and a lot of the team that she brought. Fue muy lindo pasar tiempo con ella y con todo el equipo que ella nos presentó. I want to just simply say that the events in Monterrey, in Mexico, were outstanding. I want to thank all of the senior vice presidents for putting together an unbelievable event. Y quiero decirles que los eventos que vivimos en México y en Colombia fueron de verdad sin precedentes, increíbles eventos y me encantó estar ahí. We had some great meetings in Bogotá and Medellín. Tuvimos también muy buenos eventos en Bogotá y en Medellín. I'm very encouraged by the focus and everybody's willingness to get back to what was pre-COVID, back to live meetings, and really getting to the levels of production they once enjoyed. Y la verdad es que para mí es muy importante seguir trabajando en este nivel de producción que tenemos y en disfrutar sobre todo lo que estamos haciendo. I also want to just simply talk about what's
at this time of the year when people are closing out the year, moving in toward the holidays, what people have on their minds. Y también quiero decirles de qué pasa cuando ya estamos empezando a cerrar el año y la gente empieza ya como prácticamente a decir ya el año ya se acabó, qué es lo que sucede y qué es lo que vamos a estar viviendo. Let me tell you what they're talking about here in the United States. Déjenme decirles lo que estamos hablando aquí en Estados Unidos. And it's not a rosy picture. It's not a good picture. Y no es una buena imagen, no es un color de rosas. They're talking about running out of gasoline, running out of diesel. Estamos hablando de que vamos a estar sin gasolina y sin diésel. As you know, everything runs by petroleum, whether it be food, whether it be supplies that run businesses and restaurants. Y bueno, ustedes saben que todo tiene que ver con pues el petróleo que nos da la gasolina y todo lo que necesitamos para los restaurantes, la comida. You know, with petroleum shortages, that means that, you know, food will be difficult to be distributed to supermarkets. También el tema de que si no tenemos cómo transportar la gasolina, no podemos transportar la comida a los supermercados. People's spending will be tightening up. Y los gastos para la gente van a tener que ser súper medidos. And it's unbelievable that we're here as a country. Y para mí es como increíble que estemos en esta situación como país. But what happens in the United States ripples around the world. Y lo que sucede en Estados Unidos, esto se multiplica o se replica en otras partes del mundo. And, you know, people are going to be looking for opportunity. People are going to be looking to save money. Lo que les puedo decir es que la gente va a buscar diferentes oportunidades para hacer dinero, diferentes opciones para hacer dinero. And we got to be excited when we talk to people. Y tenemos que estar muy emocionados cuando se trate de hablar de personas. And what we found and what we've discovered to be the answer to whatever the economy is doing, whatever is happening in the world in terms of instability, we have an answer. Y cuando tengamos que hablar sobre temas de inestabilidad, de temas de situaciones, de lo que esté pasando en el mundo y de inestabilidad, tenemos que hablarle a la gente. You see, the spending that they spend in our direction cannot stop. They have to continue to pay for these services. Y el gasto que estén haciendo hacia los servicios y que siguen siendo con nosotros, pues va a tener que continuar. O sea, esto va a seguir subiendo de esta forma. I mean, food may be difficult, gasoline may be difficult, but you're not going to give up your phone, and you're not going to give up staying connected on the internet. You're not going to give up watching TV to stay connected. Y a lo mejor, aunque la gasolina y los productos derivados del petróleo se compliquen, la realidad es de que nosotros no vamos a dejar de estar gastando en el teléfono o en el internet o en la televisión. We truly have the only opportunity that makes sense in the direct selling industry for this time that we're in. Y con lo que estamos viviendo, tenemos una gran oportunidad de poder estar viviendo lo que es importante para este mes, para vivir. And so I want you to know that if I'm in the field today and I'm coaching the people that I'm coaching, I'm saying one thing, is that we got to work harder and we got to be more focused than ever before. Así que lo que les quiero decir, y si tengo que coachar hoy, desde estuviera en el campo, estaría con ustedes, les diría esto. Hoy tenemos que trabajar mucho más fuerte y mucho más enfocados que otras veces. We literally have the ability to save people. Literalmente tenemos la habilidad de salvar personas. Right? And give them hope and give them an opportunity. Y darles esperanza y darles oportunidades. So what would I be focusing on? Así que, ¿en qué me voy a enfocar yo? Make a note. Here's what I'm focusing on. I'm focusing on money-making activities. Y hagan una nota. Tienen que enfocarse en actividades que generen dinero. All of you need to focus on doing at least 2 to 3 presentations a day on the business. O sea, básicamente tienes que enfocar en hacer 2 o 3 presentaciones que hablen sobre hacer presentaciones para que la genere ingrese. Those presentations always take a turn
they take a turn toward further interest in the business, or they're not interested and you turn it into a customer acquisition conversation. Y esas presentaciones tienen que terminar una decisión donde la gente diga, quiero ser brand leader o te voy a apoyar en tu negocio. So it's very, very important that you understand what you need to do at this moment in time. Así que es muy importante que ustedes entiendan qué es lo que tienen que hacer en este momento del año. Your day needs to consist of making appointments through your own personal contacts or through your open line contacts of people that are in your business, and you're working their business together. Y ya sea que tengas que hacer llamadas con tus contactos o con los contactos de tu línea abierta y que puedas encontrar qué es lo que se tiene que hacer. You're making appointments for presentations. Vas a hacer citas para hacer presentaciones. Invitations to private business receptions or private business Zooms or launch events. That means people that are launching their business after they enroll. Va a hacer presentaciones ya sea en sesiones privadas o en restaurantes o en Zooms o en eventos mucho más grandes, pero vas a invitar a la gente. And you are engaged all day long in moving your business forward. Y te vas a enfocar a presentar todo el día para mover tu negocio hacia adelante. It needs to be a team opportunity for all of you to work together. Tiene que ser un equipo, un trabajo en equipo para que todos trabajen en conjunto. You all need to rally together and work with each other to further progress your business. Todos tienen que trabajar en conjunto para que todos estén progresando hacia adelante. And that just simply means knowing, if you're the upline team coordinator, you should be knowing what your downline ETLs are doing, how many appointments they have, letting them know that you're available for 3 ways, or even actually being there physically if you can make it. Y tratar de explicar a la gente que vas a estar ahí o que vas a hacer llamadas por teléfono o que acaso vas a tener que hacer alguna presentación con ellos en vivo. The biggest thing that I see as a mistake is that many people build their businesses week by week at a meeting. So you don't do it once a week where you bring people to a live event. This business is to be done every day, morning, afternoon, and evening. Y uno de los principales errores que yo veo de las personas que están construyendo es que casi trabajan semana tras semana. Es decir, invitas a una persona, va a un evento y no se vuelven a aparecer hasta la siguiente semana. Y esto no es así. Tienes que trabajar todos los días, de la mañana a la noche. Let me give you an example. If there's 7 days in a week and you have a weekly meeting, or one day a week you have a meeting, that simply says is that you have 16% of the time is done when you're taking somebody, when you're asking somebody to go to a weekly meeting. ¿Qué significa esto? Que lo que tú quieres que hacer, o lo que tienes que hacer es que tienes que ayudar a una presentación que estén en reuniones todo el tiempo, o sea, semanales, pero acompañado de actividades diarias. Over 80% of the time, and this is very, very important that you understand this, over 80% of the time, right, you are taking the meeting to the people. Y mira, esto es bien importante que lo sepas. El 80% de las veces, tú tienes que llevar las reuniones a las personas. Very important. So people are going to a meeting, or you're taking the meeting to the people. That simply means coffee shops, in-home meetings, right? Anywhere, anytime, to go face-to-face and making sure that you express this opportunity the way it needs to be done. ¿Esto qué quiere decir? Es bien importante. O sea que o tú llevas a la gente a las reuniones o llevas las reuniones a la gente. ¿Cómo te lo expreso? Sí. Pues o invitas a las personas a que asistan a eventos presenciales, o tú literalmente los citas para que asistan a una presentación en Zoom, a una cafetería, a una reunión en casa. Pero o sea, tú estás llevando la reunión o la presentación a las personas. Many people have unrealistic expectations, very unrealistic, about how this business responds. And, you know, it's not going to happen on its own. You've got to facilitate. You've got to make it happen.
Mira, hay muchas personas que no se dan cuenta cómo funcionan las situaciones, pero es que hay de veces que tú tienes que facilitar, tienes que hacer que las cosas sucedan literal. You have got to attack your business. Tú tienes que atacar tu negocio. And I was very impressed with Isabel Cuellar because she works this business from morning to evening. We had a long conversation on how she's working this business. And it's crazy, her schedule. And that's exactly what you need to do until you have more than yourself doing it. Y tuve una conversación la verdad que me gustó mucho esta conversación con Isabel Cuellar porque me platicó cómo es su dinámica diaria de agenda y la verdad es que lleva una actividad muy intensa, es muy fuerte, pero me gusta mucho porque es justo lo que tienes que hacer para llevar tu negocio a otro nivel. And so, when she tells me, what's going on in her business and the amount of brand leaders that are getting started, I'm not surprised because of the incredible amount of activity that she does. It's very, very exciting what can happen when you have all of that going on. Y cuando ella me platicó el nivel de actividad que tiene y la nivel de intensidad, me gustó mucho y ni siquiera me sorprendió porque la verdad es que es como se debe tener y la capacidad de personas que ella puede enrolar. Entonces, muy contento de lo que yo vi y cómo lo está trabajando. And so it's really up to us to take control of our businesses, not let the environment, the external environment of the economy and the uncertainty and the instability of the world impact what we're doing. We've got to take control. Así que exactamente es así. Nosotros somos los que vamos a definir cómo va a ser el futuro. No vamos a dejar que las actividades externas, las situaciones económicas, las situaciones mundiales nos indiquen cómo tiene que ser nuestra vida. No, nosotros vamos a tener control de esto. Let's think about it. We have right now the end of the year coming up. Así que vamos a pensarlo de esta forma. Tenemos el final del año ya en puerta. Who doesn't want 2022 to end and with new and much better hope for next year? Así que, a ver, ¿cuántos de ustedes no quisieran que terminara tu año con nuevas expectativas, con esperanza y con nuevas noticias? All of us want to have a great new year, and it can be. We have phenomenal things that are taking place over the next several years all over the world. Todos queremos terminar un excelente año. Queremos tener muy buenas noticias y una muy buena capacidad de creación para el 2023. I've never seen our company more dedicated, more focused, more committed in building aggressively during this time. Yo nunca había visto a mi compañía trabajar tan dedicada, tan agresivamente enfocada en crecer. I mean, Robert Stevanovsky, our chairman of the board, I've never seen him travel more, be involved in negotiations with partners, new partners, old partners, global travel. He's trying to create a massive opportunity out of this incredible downturn in the way that the world is operating right now. He has blinders on. He wants to create a tremendous opportunity in this moment. Lo que te quiero decir es que yo nunca había visto a Robert Stevanovsky, nuestro presidente de consejo y dueño de la compañía, trabajar tanto. Él está viajando como nunca, yendo a otras reuniones, a otros países, renegociando las tarifas y los acuerdos con los viejos operadores, nuestros viejos aliados, pero también haciendo nuevas alianzas y buscando crear una oportunidad distinta y fuerte para ti. Él está trabajando muy fuerte en eso. We got so many things happening right now, so many. Y están pasando tantas cosas que a veces no vemos, pero tantas cosas. We couldn't be more excited about today's opportunity, but I think we're all going to be blown away over the next 24 months about how great this opportunity really gets, not just in Latin America, but around the world. Y yo sé que ustedes en algún momento se van a dar cuenta, los próximos 24 meses
lo que vamos a sembrar a partir de ahora, lo que estamos trabajando. Ustedes se van a dar cuenta que van a ser grandes momentos y estamos trabajando muy fuerte para que esto siga continuando. You know, I come to the conclusion that as I give you this information, I know that some of it saturates, it stays with you, and you realize that there's more that you can do. Y yo creo, mientras estoy hablando, me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que se quedan en ti, que hay muchas cosas que a lo mejor hay mucho más de lo que tú te das cuenta que podrías llegar a ser. I also believe that some of you know that you're not doing what's required. Y a veces otros no están haciendo lo que es necesario o requerido para superarse. But you want to be part of something exciting, and you just haven't done it yet. I just have to tell you that procrastinating, delaying your success is not the answer. Y muchos de ustedes quieren ser partícipes de algo grande y saben que quieren hacer algo grande, pero procrastinar tus actividades o tus acciones y sobre todo tus decisiones no te va a llevar a ningún lado. Tomorrow is going to happen whether you like it or not, and tomorrow really doesn't care whether you engage or not. Que el mañana va a suceder, quieras o no, va a venir el mañana y no le va a importar si estás preparado o no. But I do know this, we were put here to be somebody. Pero te voy a decir esto, yo sé que estamos aquí para ser alguien más. You know what I like to share with people? I represent the Raskin family. Y a mí me gusta decirle esto a la gente, pero yo represento a la familia Raskin. I represent the values that my family has. Yo represento los valores que mi familia tiene. I represent, my actions. Yo represento mis acciones. I represent what I do out in the world, in the community. Yo represento a lo que hay allá afuera en mi comunidad. And I want my children to watch how the world responds to the way that I lead my family. Y yo quiero que mis hijos vean cómo yo estoy liderando y cómo quiero que el mundo nos voltee a ver a nosotros. How much I'm contributing to the advancement of people's lives. Yo de verdad quiero decirles que cuánto estamos contribuyendo a la vida de otras personas. Trying to help as many people as I can. Ayudar a tantas personas como yo puedo. In the way that I can help them. En la forma en que ellos puedan ayudarles. And so I say all of that because you represent the same thing to your family. Y yo creo que se los digo de esta forma porque sé que ustedes también quieren lo mismo con su familia. If your children were to write an essay about you, what would they say in terms of your accomplishments and your goals and your dreams? Y es que y esto se logra logrando tus objetivos, tus sueños. I mean, obviously, we love our children, and I would think that they love us. Y obviamente nosotros amamos a nuestros hijos y ellos nos aman a nosotros. But are we living a life to where they would want to be like us? Pero la pregunta es si ellos quieren vivir la vida como nosotros vivimos la nuestra. Where they would want to be the best that they can be. Si ellos quieren ser lo mejor que pueden ser. To where that anything is possible if you put your mind to it. Y de tener que todo sea posible en nuestra mente para lograrlo. That it doesn't matter where you come from. It matters what you're becoming each and every day to become more of what God intended you to be. Y tratar de ser lo que realmente Dios te designó para que tú fueras. And so are you becoming more? Y en que tú te conviertas mejor, en más. Are you the example? Eres tú el ejemplo. Because you have to take inventory. Porque tú tienes que tomar un inventario literal. You know, when I have coaching sessions, I say, you know, what are some of the best qualities that you have? Cuando yo estuve ahí literalmente en un negocio, decía, bueno, a ver, en un coacheo me decían, ¿cuáles son tus mejores cualidades que tú tienes? Is the world receiving the best that you have?
¿El mundo realmente está recibiendo lo mejor que tú eres? Is it? ¿Será cierto? I mean, is what you've done so far all that you got? ¿Es todo lo mejor que tú tienes hasta ahorita? Do you have anything left in the tank? ¿Tienes algo que te falte por dar? See, I would bet if I was talking to each one of you one-on-one, that you would realize that you're nowhere near doing what you're capable of doing. Mira, y es que hay veces que a veces uno ni siquiera está cerca de lo que es capaz de hacer. I think that's true. Y yo creo que eso es verdad. I think that that's true sometimes on how I live my life. I could do more. Y yo creo que a veces es cierto, porque yo quiero vivir mucho mejor mi vida. I mean, I really work at it and I do a lot, but I Yo de actually verdad- believe I could do more. y de verdad, yo hago muchas cosas y me esfuerzo más, pero creo que todavía puedo dar mucho más. See, all of this is about telling the truth to yourself. Todo esto tiene que ver con decir la verdad a uno mismo. Knowing that there's so much more we could be doing with our business and with the way that we improve and get better. We just got to reach down deep and know that we can do anything that we want to do if we make our mind up to do it. Y te juro que lo que quiero, lo que podemos hacer es hacer todo lo posible para ayudar a que la gente sea mejor. And so I encourage you. Así que yo te empodero. I encourage you to look at your daily activities. Yo te empodero para que tú mires tus actividades diarias. I encourage you to get together with your team and Yo look te at their empodero- daily activities and be honest with one another. Yo te empodero para que tú hagas tus actividades diarias, para que tú de verdad te enfoques en generar ingresos. And work together in helping each other grow your business. En que te ayudes a que mejorar tu negocio. You'd be surprised what can happen when people are committed to the same goal. Y ustedes se van a sorprender de lo que la gente está comprometida con ustedes. Don't commit halfway. There's no such thing as being 99% married. No se pueden comprometer el 99%. Esto es lo mismo que cuando estás casado. 1 ounce of doubt, you're out. Cuando tú estás totalmente fuera de dudas o tienes dudas, estás fuera. You got to be all in. In order to do great things, you got to be all in. Tú tienes que estar totalmente adentro. Tienes que estar comprometido al 100%. So coming out of Mexico and Colombia, I am very encouraged by what I saw. Así que después de estar en México, en Colombia, yo estoy muy enfocado en lo que vi. And this week, we need to put all that to work. It's a brand new month, the month of November. Let's have the best month we've had all year, this year. Así que llega un nuevo mes, el mes de noviembre. Enfoquémonos a que este sea el mejor mes que hemos tenido en todo el año. And I want to help each and every one of your groups do more than you thought possible. Y traten de enfocarse, o bueno, yo quiero ayudarles a que ustedes y su equipo hagan más de lo que puedan hacer y pueden apoyarse en mí. Please contact, Juan Carlos so I could help you in coaching and mentoring your teams. Por favor, busquen a Juan Carlos para que también los ayude a coachear y a mentorear a sus equipos. And we'll do short leadership calls to help keep you guys focused on production. Y haremos llamadas de liderazgo muy cortas para ayudar a empoderar y a fortalecer a tus equipos. It's that simple. Así de simple. And look, I care a lot about you guys taking advantage of this simple program. Y yo de verdad quiero ayudarles a que utilicen a su favor este negocio tan simple. From the owners to the executive team, all of Latin America, we're going to make our opportunity great in the next 12 to 24 months. Y desde los dueños hasta todo el equipo corporativo vamos a hacer que todo esto funcione. In my opinion, greater than it's ever been. Y será mucho mejor de lo que ha sido antes. So with that, everyone, I want you to really now focus. November 1st, let's really focus on having a great month. Así que enfoquémonos en el mes de noviembre
Hoy es 1 de noviembre, enfoquémonos para que noviembre sea el mejor año de nuestras vidas. And I'll be Mes de este año, perdón. and I will be talking to each of your groups, you know, as you schedule them into Juan Carlos. Y podré hablar con sus equipos conforme ustedes me vayan agendando con Juan Carlos. God bless you, everyone. God bless your families. It was great seeing so many of you. Y que Dios los bendiga y me encantó verlos. Let's have a great month together. Gracias. Vamos a tener un muy buen mes. Thank you.